Considero muy importante es el dinamismo que genera en el mercado, tanto regional como nacional, porque un predio formalizado, es decir, un predio que ya registra en papel, en título de propiedad, inscrito en registros, pues es pasible de ser inmerso dentro del tráfico comercial en el mercado que tenemos. Muy difícilmente alguien va a poder vender, hipotecar o realizar cualquier tipo de contrato sobre un predio que carece de algún documento que acredita el derecho de propiedad. Entonces, como vemos, los beneficios son múltiples. Varios economistas muy reconocidos en el mundo y en nuestro país sostienen, ¿no?, que el título de propiedad como herramienta legal y de crédito impulsa el desarrollo económico de un país. En este momento nos encontramos enlazados vía telefónica con el distinguido doctor en Derecho Gunter González Barrón, de quien aparece su libro en este escenario. Profesor Gunter, buenas tardes. Aló, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Toda la región de Cajamarca, y por tratarse de un programa en vivo y luego estar también colgado en el canal de YouTube de Concepto Propio, nos está escuchando. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por la invitación y a la orden para cualquier consulta que tengan. Doctor, son varios los temas que se están abordando en el programa. Sin embargo, queremos preguntarle sobre el rol del registro ante SUNAR de los bienes inmuebles. ¿Cuál es el rol que cumple Registros Públicos con relación a estos bienes raíces? Bueno, fíjate, el registro cumple dos funciones principales. La primera, preconstituir un título de propiedad formal y que otorgue certeza, de tal suerte que tú con una verificación muy simple puedas reconocer toda la cadena de las titularidades que se han sucedido respecto a un bien y por lo tanto puedas identificar al propietario actual. Y asimismo los gravámenes, las afectaciones o los problemas que pudiese tener ese inmueble, todo a través de una simple revisión de una hoja o de una partida registrada. Esa es la primera función. La segunda función es la de protección a terceros de buena fe. ¿Por qué? Porque siempre puede ocurrir que hayan vicios, irregularidades o nulidades en el camino durante las distintas transmisiones de los bienes inmuebles, pero esas irregularidades no son conocidas por los terceros de buena fe que adquieren. En consecuencia, el registro opera como una especie de purga de esas nulidades o limpieza esas nulidades de tal suerte que la persona de buena fe que adquiere sin conocer o sin tomar conocimiento de esa situación termina siendo protegido. Entonces tiene una primera función de preconstituir un título de propiedad formal, cierto, con garantías, y en segundo lugar proteger la buena fe. Estimado doctor, las personas, considerando que las personas que nos escuchan no todos conocen temas jurídicos, el tercero de buena fe, ¿cómo podríamos entenderlo? ¿Cómo podrían entender? Te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Imagínate que una persona que es propietaria de un inmueble lo vende dos veces, ¿ok? Bien. Correcto. Lo vende a un primer comprador y luego, obviamente en un acto que tipificaría como un fraude, lo vende a un segundo comprador, ¿correcto? Entonces, el comprador, cualquiera de estos, que inscribe en primer lugar, será protegido para la ley, o sea, será reconocido como propietario en desmedro del que no inscribió. Excelente. Entonces, aquí, ¿qué cosa está ocurriendo? Que se está protegiendo al tercer comprador que de buena fe considera que en el registro la información es correcta. ¿Cuál era la información? Que el vendedor que le transfirió a él sigue siendo el propietario, ¿ok? Y el comprador que no llegó a inscribir se va a ver perjudicado. Es un caso en donde muy simple ves que se está protegiendo la buena fe de un adquirente que inscribe. Claro. Doctor, por la experiencia que usted tiene, y siempre hemos considerado las personas que venimos involucradas en los temas legales, su persona es una, a manera particular, considerada de mayor autoridad en el Perú. Por su experiencia, ¿usted Gracias. qué considera que son las dificultades para sanear un predio? Las dificultades son de dos tipos. Tú puedes tener problemas en cuanto al título de propiedad y problemas en cuanto al registro de la propiedad. Son dos cosas diferentes. Si yo tengo un problema en cuanto al título de propiedad, ¿qué significa? Que no tengo título. O sea, no tengo un documento formal que me acredite como propietario.
en el segundo caso, yo tengo el título, tengo el documento, pero no puedo inscribirlo por formalismo, por trabas, por sobrecostos, etcétera. Entonces, hay dos grandes tipos de problemas. Si yo no tengo título, por ejemplo, tendré que de repente acudir al Poder Judicial a obtener el reconocimiento de mi derecho de propiedad, pero todos sabemos que el Poder Judicial demora varios años para decidir un litigio de tierras o de propiedad inmobiliaria. Entonces, eso ya significa una gran dificultad para titular o para formalizar la propiedad. Pero por el otro lado, una vez que yo ya tengo el título de propiedad formal, podría ocurrir que hay algún defecto vinculado con el registro, porque me falta un requisito, me falta un plano, me falta una autorización, ¿correcto? O hay una discordancia con el registro que me impida, a pesar de tener el título, inscribir. Son dos grandes tipos de problemas. Doctor, nosotros le agradecemos desde la región de Cajamarca por tan importante participación. Quiero, si me permites un minuto, sí, claro. Algo adicional. Por supuesto. Nosotros hemos regresado la semana pasada del 14º Congreso Mundial de Derecho Agrario. Y Cajamarca es una zona donde hay mucho agro. Entonces, en este Congreso Mundial hemos expuesto nuestra ponencia sobre la titulación de los predios rurales. Ahorita en el Perú tenemos 5.100.000 predios rurales aproximadamente, de los cuales la mitad no está titulado. Ojo, la mitad de ellos no está titulado, es decir, el agricultor, el pequeño campesino no tiene título de propiedad ni seguridad jurídica sobre la tierra. ¿Qué mecanismo tiene para lograr eso? Hoy hay un procedimiento administrativo de titulación delegado a los gobiernos regionales, pero muchos gobiernos regionales no están titulando porque no tienen capacidad ni competencia me refiero a competencia técnica, para hacerlo. No han organizado, ¿no?, un grupo de personas para llevar a cabo y cumplir esa potestad que la ley les designa. Por lo tanto, tenemos gobiernos regionales que no están titulando y por lo tanto la formalización de la propiedad rural está abandonada. Pero por el otro lado, si el pequeño agricultor quiere ir al Poder Judicial, como puede ir cualquier ciudadano, a obtener el título de propiedad o el reconocimiento del derecho, se ve en el grave problema de que el litigio le demora muchos años, con un costo que obviamente no va a poder solventar. En consecuencia, no tiene ni salida por la vía administrativa, que muchas veces no funciona, y tampoco tiene salida por la vía judicial, que demora demasiado. En consecuencia, lo que se está proponiendo es un nuevo procedimiento de formalización de la tierra, que no solamente sea colectivo, sino individual para el agricultor que lo necesite, uno, y además un nuevo proceso judicial de reconocimiento y declaración de la propiedad, que sea visto por jueces especializados en temas de tierras, en temas agrarios, que en un corto tiempo puedan decidir sobre la propiedad basado no solamente en el hecho de los títulos de propiedad, que puedan recomponer la cadena desde el propietario original hasta el actual, sino también basados en la posesión. Ese nuevo proceso judicial necesitaría imperativamente de una oficina administrativa que tiene que crearse de apoyo al juez. ¿Para qué? Para que le indique y le determine cuál es el objeto del litigio, es decir, cuáles son los límites del predio. Y sobre esos límites del predio, además, esa oficina administrativa puede indicar quiénes son los propietarios que tienen algún título sobre el mismo. ¿Para qué? Para citarlos, se respete las garantías del debido proceso y el juez pueda, con esos elementos de juicio a través de una oficina administrativa de apoyo que tiene que ser muy técnica y especializada, decidir en corto tiempo quién es el propietario. Entonces, estamos encabezando esa campaña. Esperamos siempre contar con tu apoyo para seguirla difundiendo, porque lo que necesitamos es que, mira, 2 millones de predios o más, casi 3 millones de predios en el Perú no están titulados, que representan tal vez como el promedio de campesinos que tiene 2 parcelas, es el promedio según el censo de la Agraria del 2012. Estamos hablando de 1,5 millones de campesinos que no tienen título de propiedad individual sobre la tierra. Y la pregunta es qué vamos a hacer al respecto. Entonces estamos proponiendo, estamos dando a conocer esta propuesta y esperamos tener acogida y obviamente con el apoyo de ustedes de la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gunter González Barrón, el distinguido, también magistrado, investigador, autor de más de una decena de libros, nos ha acompañado. Y con esta ilustre ponencia vía telefónica nos vamos a un corte comercial. Muchas gracias, muchas gracias. Caserío, tengo que hacer un estudio técnico
previo levantamiento topográfico de esa zona, para coordinar primero con registros públicos para ver si es que hay algún titular registral respecto de esa zona que se va a formalizar, si es que existen a lo mejor algún tipo de cargas o gravámenes sobre esa zona. También tengo que coordinar con el Poder Judicial para determinar si es que existen algunos procesos judiciales en trámite. Puede ser que esa zona esté judicializada y de tal manera pues que nosotros como entidad administrativa tendríamos que abstenernos de realizar algún trámite hasta que se resuelva. El tema de las zonas de riesgo a través de INDECI, el INC a través de zonas arqueológicas, para evitar formalizar sobre zonas arqueológicas, ¿no? Como hemos visto en tantos casos que se han presentado. ¿Ha habido algún tipo de conflicto de competencia con las instituciones que usted nos dice? Por ejemplo, que hayan pretendido ustedes formalizar justamente y se haya tratado de un centro arqueológico, que puede darse el caso. ¿Qué pasaría en ese tipo de situaciones? En determinada zona, ustedes de oficio, aun cuando puede ser de las partes peticionantes, inician y resulta que esa parte pertenece o corresponde a una zona protegida. Excelente. Anteriormente se han dado esos casos, ¿no? Podemos ver el caso, por ejemplo, de Huacaloma, donde ya existen propietarios, hay documentos, y el INC ha declarado como zona arqueológica toda la zona donde está aparentemente invadida. Ahí hay un problema. En los procesos de formalización, específicamente los que regula el Decreto Supremo 032/2008 Vivienda para predios rurales, se establece que una de las primeras etapas es la etapa del diagnóstico, y este diagnóstico es la etapa crucial en donde se va a hacer el estudio técnico y legal de la zona antes de continuar con el resto de etapas, porque en esta etapa del diagnóstico perfectamente se puede concluir que esa zona no se debe formalizar. ¿Por qué? Porque existen zonas arqueológicas, porque en esta etapa del diagnóstico los ingenieros de los gobiernos regionales a nivel nacional, a través de sus direcciones de titulación de tierras, notifican a todos los involucrados al INC. ¿Para qué? Para que salga un arqueólogo y recorra también la zona de intervención y él determine si es que existe zona arqueológica o no. Al INDECI, por ejemplo, para que salga los funcionarios del INDECI y determinen si hay zonas de riesgo, para evitar que posiblemente a raíz de un fenómeno natural pues pueda haber por ahí un desborde, algún huaico y pueda traer abajo todo este proceso y a las viviendas que están ahí. O sea, entonces, que en esta primera etapa de diagnóstico no podría en consecuencia suceder un conflicto de competencias en todo caso. En tanto, en el diagnóstico se supone que el saneamiento va a ser documental, técnico, exacto, ¿cierto? Exacto. Un buen diagnóstico físico-legal debería arribar a esa conclusión, porque el diagnóstico físico-legal que se hace previamente ya al inicio de los trabajos en campo y posteriores trabajos en gabinete, implica que en ese informe de diagnóstico se va a concluir y se va a recomendar. ¿Concluir en qué sentido? En el sentido de que se puede o no se puede hacer un proceso de formalización en esa zona. ¿Se debe o no se debe? A raíz de toda la información que ha sido procesada, producto de los requerimientos de información que se ha pedido a todos los actores involucrados. Entonces, en la etapa de diagnóstico, con el informe definitivo, se concluirá en que sí es apta para esa zona, sí es apta para el proceso de formalización o no. Existen circunstancias de índole técnico o legal que van a impedir que se pueda formalizar en esa zona por ser zonas arqueológicas, ser zonas de riesgo, por ser zonas que están judicializadas. A lo mejor existe un proceso judicial en trámite, como otros casos que también la ley prevé, ¿no? En ese tipo de casos, ¿la competencia de ustedes es abstención o qué es lo que resulta cuando se llega a esa conclusión? En cualquiera de los casos, zona arqueológica, judicializada, en cualquiera. Sí, no sería formalizable. El Decreto Supremo 032 regula en el artículo 3 el ámbito de aplicación y nosotros no podríamos entrar a formalizar sobre aquellas zonas donde se ha detectado pues que son zonas arqueológicas, zonas de riesgo, ¿no? O donde se van a crear o estarían por crearse proyectos, por ejemplo, de gran envergadura, ¿no? Teniendo como resumen el proceso de diagnóstico de forma favorable, el siguiente paso
Bien, teniendo ya todos los estudios técnicos y legales realizados de la zona, con el informe de diagnóstico físico legal, el siguiente paso es ir ya a la zona y explicar a la gente cuáles son las bondades de la titulación, los beneficios y cuál es el desarrollo del procedimiento en sí. Porque prácticamente con el visto bueno, tanto del aspecto técnico como legal, el personal de las direcciones de titulación de tierras van a ir hacia el campo, a iniciar ya los trabajos que ameritan una difusión y promoción, un levantamiento catastral, un procesamiento de esa información en campo que involucra empadronamiento, inspección ocular y sobre todo verificación de los requisitos de la explotación económica, porque en el tema de formalización de la propiedad rural, la explotación económica juega un rol muy importante, es un requisito de procedencia que el agricultor trabaje la tierra. Además que se ha considerado dentro de las políticas públicas por parte del Estado este saneamiento físico, este tipo de formalización para el caso rural. Doctor, el Estado facilita, ciertamente facilita, o cómo es que usted, que es parte del Estado como funcionario público, ve con relación a una nueva propuesta. Yo sé que usted ha presentado varios proyectos y ha estado muchas veces discutiendo en el Congreso justamente nuevas propuestas en el Congreso. Si han generado resultados favorables en las propuestas que en este caso la región de Cajamarca presentó a través de su persona, ¿nos puede comentar esto? Sí, definitivamente hay bastantes dispositivos legales que están siendo gestionados actualmente. Por ejemplo, el que ha pedido Cajamarca, ¿no?, a través de la Dirección de Titulación de Tierras, y es una realidad problemática en estos momentos nacional para todos los gobiernos regionales, radica en la falta de exoneración del pago de impuestos, de tasas y aranceles registrales ante registros públicos. Nosotros gestionamos en el año 2012, la transferencia de funciones se da en el 2011, del gobierno central al gobierno regional, a nivel nacional. Pero teníamos una realidad problemática: bajo presupuesto, bienes inmuebles obsoletos transferidos, personal repuesto sin un presupuesto. Entonces, la complejidad de esa transferencia se volvió tan grande que afectó significativamente al proceso de titulación de tierras a nivel nacional. Pero una problemática fue de índole normativo. ¿Por qué? Porque el gobierno central te transfiere funciones, pero no te da el marco normativo o no te facilita un marco normativo para que tú puedas desarrollar eficientemente la función. Y en el 2012 gestionamos un decreto supremo que permitió exonerar del pago de tasas y aranceles registrales ante cualquier entidad de la PCM, obviamente dentro de este decreto estaba la SUNAR, para inscribir los títulos de propiedad, porque por ley el título es gratuito, pero el sistema no te permitía que sea gratuito porque los gobiernos regionales tenían que cancelar una tasa o un arancel ante registros públicos. Con el escaso presupuesto que destina el gobierno central sería imposible titular 1.000, 2.000 predios a las elevadas tasas que registros tienen su tupa institucional. Gestionamos ese decreto, se aprobó lamentablemente por un pronunciamiento interno de registros públicos. Este decreto ha vencido, al no haber tenido un plazo inicial, ha vencido, se interpreta que es por 3 años, y en el mes de agosto de este año ha vencido. Entonces, en estos momentos a nivel nacional no existe un dispositivo legal que exonere a los gobiernos regionales del pago de tasas y aranceles. Es decir, no vamos a poder hacer diagnóstico, no se va a poder hacer anotaciones preventivas, no se va a poder asumir titularidad con fines operativos y no se va a poder inscribir el título de propiedad definitivo. Ya hemos gestionado, se ha pedido a la presidencia del Consejo de Ministros que se emita este decreto supremo para que los gobiernos regionales a nivel nacional puedan seguir avanzando con el proceso de titulación e ingresando estos títulos de manera gratuita. Imagínate, doctor Juan Carlos, cuánto de problemática se genera al tener los títulos paralizados, pendientes de ingreso a registros públicos, teniendo en cuenta la alta necesidad que hay de formalizar, como bien lo mencionó el doctor Gunter González Barrón, ¿no? La necesidad es bien grande, pero tenemos muchas trabas, primero de índole económico, presupuestal, de índole normativo, como es este caso, y otros componentes normativos. Por ejemplo, en el tema de comunidades campesinas y nativas tenemos normas
que datan desde la época de reforma agraria, que ya tienen algo de desfase y que tenemos que actualizarla. Entonces ahí radica algunos, por ejemplo, componentes normativos en donde nosotros estamos haciendo gestión, incluso se vienen gestionando ante el MINAGRI la elaboración de un marco normativo general del proceso de titulación de tierras, porque tenemos varias normas dispersas, varias normas. Para eriazos tenemos una norma, para comunidades nativas, para comunidades campesinas de la costa, de la sierra. Entonces, es importante analizar y actualizar un nuevo marco legal vigente que permita no solamente acelerar el proceso, sin descuidar que sea un proceso con todas las garantías también, porque eso es muy importante, no formalizar apresuradamente, porque tenemos ya antecedentes y es una realidad problemática también, que varios de los títulos de propiedad que se otorgaron por el PET a través del Ministerio de Agricultura en su momento, adolecen de datos técnicos que ahora estamos rectificando de oficio, pero es un trabajo arduo, es una realidad problemática, ¿no? Y de repente eso también ha ido por el tema de la no sistematización de la parte normativa que usted nos explica, al existir normas, decretos, exacto, leyes que se han dado con relación a un mismo panorama, sin embargo no se han podido consolidar de repente en un código que exacto, fácilmente podría darse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Claro. Para terminar, doctor, quisiera que nos dé, por la experiencia, por el trabajo que usted viene desarrollando, no solamente en esa institución, sino en las otras, porque también estuvo en la entidad de COFOPRI, sí, encargado como funcionario y conocedor del tema, las recomendaciones que usted en la región de Cajamarca nos podría dar, justamente en cuanto a hechos, como usted adelantó, que pueden darse, problemas, litigios. ¿Cómo yo puedo saber que no pasa una situación o ese supuesto de hecho? O sea, ¿qué medidas puedo yo tomar para poder sanearlo? ¿Dónde debo de consultar? ¿Qué es lo que debo hacer? Las recomendaciones que se podrían generar. Efectivamente, y gracias por esa pregunta, porque eso permite dar a conocer a la población algunas acciones que deben tomar para cautelar y proteger su bien inmueble. No es una novedad que todos los días lo vemos en las noticias, existen muchas invasiones, mucho tráfico de tierras. Si haríamos datos estadísticos respecto de cuántos procesos hay por mejor derecho de propiedad, por desalojo o denuncias por usurpación, veríamos que las tasas son altas. Y eso pasa muchas veces porque no tenemos, de alguna forma, existen personas que no aparecen en el registro. Y entendamos por registro a cualquier tipo de documento, no solamente al registro inmobiliario, al registro predial, sino también a un tema de que si yo no soy formal, no aparezco en ningún papel. La formalidad pasa por ese aspecto, por estar inscrito en un papel, por estar en el papel. Es decir, la sugerencia va a que todas las personas celebren sus actos jurídicos, sus contratos de compra-venta, a través de un notario público, porque el hecho de acudir a un notario y elevar a escritura pública ese acuerdo de las partes implica el acceso al registro. Esos documentos tienen mérito inscribible ante registros públicos, perfectamente van a poder inscribirlo y no van a pasar por esos problemas o ese camino engorroso que tiene que pasar toda persona para realizar un título supletorio o para forzar muchas veces una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, la sugerencia es siempre legalizar sus contratos a través de un notario público, porque va a ser el camino directo a registros públicos y por ende a la inscripción registral. Hay que resaltar algo, doctor Juan Carlos, que es muy importante y se ha tocado en el último análisis del Pleno Casatorio Civil que se realizó con respecto a los bienes inmuebles. La compra-venta de bienes inmuebles en el Perú no tiene una formalidad establecida bajo sanción de nulidad. Es decir, donde la ley no establece la formalidad, las partes voluntariamente deciden esa formalidad. Pueden hacerlo a través de un documento privado, con firma legalizada,
o lo que hace la mayoría, acudir a un notario, pero no porque la ley le exige, sino porque la mayoría va por el tema de seguridad jurídica, que de alguna forma otorga la escritura pública validada por un notario público. Entonces, este es un tema a nivel nacional que ha sido tocado en el precedente de observancia obligatoria, en el sentido de que es importante que la gente registre sus propiedades. Eso va a evitar invasiones, va a evitar denuncias por usurpación. ¿Por qué? Porque el tema de la inscripción en registros públicos es una ventana al público por el tema de la publicidad registral que se tiene y que advierte en muchos casos a personas de que este predio ya está inscrito y evita que personas, facinerosos, traficantes de tierras, que ya están al tanto de este sistema también registral, ¿no? La mayoría está haciendo búsquedas catastrales, está haciendo búsquedas para ver cómo está la situación de la tierra y ver si son a lo mejor tierras pues que quedaron libres, producto de reforma agraria, tierras que quedaron inafectas, y por ende ahí apuntamos a invadir. Entonces, la sugerencia va a que la gente primero esté en posesión de su parcela, delimite físicamente su parcela con elementos físicos consolidados de tal manera que no pueda ser fácil tratar de invadir a esa propiedad, inscribe en registros públicos su propiedad definitivamente, y estas recomendaciones, las primeras dos, también van para el proceso de titulación de tierras, porque cuando uno va a campo a titular, si tú te encuentras con un agricultor que está en posesión y que sus linderos están claramente definidos, es una gran ayuda que el agricultor brinda para la entidad formalizadora. Pero el problema surge muchas veces cuando no está bien definida la posesión y recién en el campo de los hechos los colindantes se ponen a debatir hasta dónde es la propiedad. Entonces ahí yo haría una invocación a los amigos agricultores que nos están viendo, que el tema de la posesión física, la posesión directa en el predio, el tema de la delimitación física, ¿no?, del predio es muy importante para los procesos de formalización y también para evitar futuras controversias respecto a la posesión a la propiedad. Y volvemos justamente a lo que usted nos indicaba, el tema de repente de que al no existir una cuestión formal, una persona puede transferir su propiedad a otra sin necesidad de existir un documento incluso. Y ahí aparece lo que en derecho se conoce y que queda así: la sola obligación de enajenar el bien hace propietario a este. Entonces va a ser un problema que sin un tipo de asesoramiento técnico y de repente hasta legal, podemos volver a caer en esa zona gris del problema que va a generar más problemas. Doctor Ronald Salazar Chávez, nosotros le agradecemos que haya contribuido a ser parte de este proyecto en la región de Cajamarca para Concepto Propio. Le agradecemos y le comprometemos también para que en posteriores entrevistas nos pueda seguir acompañando. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Para mí es un gusto estar en este programa nuevo. Estamos en el segundo programa, por lo que escuché al inicio del programa. Concepto Propio creo que es una ventana y es un apoyo sobre todo para aquellas personas que desconocen de algunos temas legales. Para mí ha sido un gusto compartir hoy día este escenario con tu persona, también vía telefónica con el doctor Gunter González Barrón, un prestigioso abogado en el Perú que ve temas sobre derecho registral, patrimonial. Pero sobre todo, Juan Carlos, agradecerte por esta oportunidad de dar a conocer al público en general y recomendar también algunas acciones en bien de la defensa posesoria y sus derechos de propiedad. Yo creo que eso es muy importante y de mi parte pues seguiremos gustosos de poder compartir nuevamente en este escenario y abordar nuevos temas también relacionados al tema inmobiliario. Esto ha sido la segunda entrevista del mes de septiembre en Concepto Propio. Muchas gracias y buenas tardes.